Bienvenidos y bienvenidas a Rompan Todo. Buen lunes para todos y todas quienes están viendo. Muy buen día, José Amore. Muy buen día, Verita Ferrari. ¿Cómo Digo estás, tu nombre amiga? correctamente. Bien, decirlo bien porque Ya no jugamos a esto de que nos confundir cruzamos. a la invitada que está con nosotros. Claro que sí. Hacemos un chiste como de que yo soy ella y ella es yo. Sí, un chiste muy Y usado. Yo soy que José Amore, ella es Vera Ferrari. Cosas que nos dan vergüenza. Pequeño frente- paso de comedia. Sí, No sí, tiene sí. ningún tipo de sentido. Estamos inaugurando Sí. un espacio que nos vamos a dar los lunes previo al programa para tener conversaciones con gente con quien queremos tener conversaciones, creemos Sí. que es muy valioso lo que tienen para decir, para poder reflexionar, para poder conocer más. ¿Y quién mejor para inaugurar este espacio de charla que va a durar un ratito largo que Marta Dillon? Bienvenida a los estudios de Debate. Muchísimas gracias. Vos sabés tipo de que chasquidos y aplausos. hace unos años, cuando yo era una joven estudiante de éter, Ajá. fui camarógrafa en una nota con Marta Ah, Dillon. Y ahí la mira. conocí por primera vez y dije, Claro, me muero! Ay, ahora no me sale el nombre. Con Candelaria Domínguez. Ah, mira. Así que estuvo muy interesante. Estoy llena de nostalgia ahora. Bien, espectacular. No, para es que nacimos en este universo, digamos, del feminismo, es más que nada con la última ola feminista y con la lucha por la legalización del aborto. Bueno, Marta ha sido una referente que siempre hemos, no te quiero, digamos, halagar de más porque sé que es incómodo a veces, pero bueno, que te seguimos también desde las sombras, que conocemos tu activismo e inclusive por fuera de lo que es tu trabajo en la prensa, así que es un honor que estés acá con nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Aparte, como verás, hay más femenidades que otra cosa. En los Sí. medios de comunicación ya es raro partir de esa base. Sí, en este momento se machificó un montón, ¿no? Sí, De sí, nuevo sí, la sí. escena. Sobre todo delante del micrófono, porque después en realidad siempre estuvimos ahí, ¿no? Siempre Pero estuvimos como productoras, las chicas de redes. las chicas de redes. Los alivios las chicas de humorísticos. redes es Pasa bastante mucho. común. Sí, realmente. Así que bueno, tenemos un montón de temas, la verdad, para charlar en Sí. el día de la fecha. Ujú. ¿Querés arrancar por lo Sí. que venimos hablando fuera del aire? Bueno, este es un año. Vos fuiste una persona muy importante, fundamental, como una de las fundadoras del Ni Una Menos, allá por 2015. Y este año se van a cumplir 10 años de ese primer grito, de esa primera manifestación. Y queríamos reconstruir un poco qué se fue ganando en estos 10 años, qué se fue aprendiendo, y sobre todo en términos de organización colectiva, de lo Ujú. que es juntarse en asambleas, conversar, tener puntos de diferencia, puntos en común. Fue realmente un hito en la región, el Ni Una Menos, y quería que nos lleves de vuelta a ese momento cero, que obviamente venía con mucha bronca y mucha injusticia acumulada, pero ¿cómo arranca ese primer Ni Una Menos en el que deciden juntarse entre periodistas y empezar a decir, nos están matando? Sí, dejar de mirar para otro lado también. Claro. ¿no? Sí, yo creo, para mí hay que hacer un montón de reconstrucciones que me parece que está bueno hacerlas o recordar ese momento, digamos. Nosotras no salimos de un repollo, ni es que las periodistas tuvimos una indignación particular, digamos. Lo que sí tal vez estábamos en el momento, en el cruce de coordenadas indicado de tiempo y forma. Pero en el principio, entre finales de 2014 y principios de 2015 hubo una serie de femicidios que fueron muy mediáticos. Lola Chomnales, se acordarán, una chica que mataron en la playa en Uruguay, en Sí. esas playas donde se supone que no pasa nada, que ni siquiera tenés que cuidar tu mochila. Una chica adolescente, clase media alta, digamos, eso generó mucha conmoción. Hacía poco del asesinato de Ángeles Rawson, del femicidio de Ángeles Rawson. Digamos, se venían acumulando algunos hechos. Sabemos que no todos los femicidios impactan igual en la prensa. Que en general cuando matan a mujeres pobres no te enterás o es una noticia muy chiquita en algún lugar de los diarios o por ahí del diario Crónica nada más. Pero bueno, este rum, digamos, de indignación y de poder narrar estas historias, no como asesinatos, no como temas de inseguridad, sino como femicidios. Claro. Y sí es verdad que había ya mucho periodismo feminista, digamos, Las 12 tenía, que es donde el suplemento que yo dirigía hasta mayo del año pasado,
tenía ya 20 años casi, o un poco menos, pero de existencia, digamos, y habían, bueno, y desde ahí fue una usina muy importante de cómo pensar el periodismo. Y además tenemos otra práctica, las feministas, que son los encuentros ahora plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, que antes se llamaban Encuentros Nacionales de Mujeres, donde una vez por año nos reuníamos, hacíamos pequeñas asambleas, grandes asambleas, discutíamos de política, de economía, de trabajo, de la ruralidad, de femicidios, de lesbianismo, de trabajo sexual. O sea, digo, esa práctica es una práctica feminista. O sea, estas periodistas intelectuales y artistas, porque éramos un montón más de, por supuesto, de lo que quedó ahora, pero enseguida ese colectivo gigante que hizo el 3 de junio, bueno, empezó a desmembrarse porque éramos gente muy diferente y porque teníamos distintas trayectorias dentro de los feminismos. Pero a lo que voy es que quería recordar esto, ¿no? Como hechos muy mediáticos que generaron indignación y condolencia, digamos, duelo colectivo dentro de la sociedad. También otros casos que fueron empujados por estos, donde los títulos de los diarios, me acuerdo, es el título que quedó en la memoria de todes, que es la fanática de los boliches que no terminó la secundaria, como explicando, como si la biografía pudiera explicar un femicidio. Después hubo otra chica a la que mataron yendo a una entrevista de trabajo y que iba con short, y había toda una polémica por el pantalón corto, si era verdad que iba a una entrevista de trabajo o no, hasta que la madre dijo, déjenme de joder con el puto short, a mi hija la mataron, digamos, y eso fue como, ¿no? Como pegar justo en muchas de las cosas que veníamos contando, ¿no? Que los femicidios no se explican por qué hace una mujer, una chica, una travesti, se explican por relaciones de poder, digamos, por estructuras sociales, culturales, políticas, que hacen que haya cuerpos que se permite que sean descartables o que puedan valer menos que otros. Los cuerpos de las mujeres en general valen menos que otros cuerpos o son usados como papeles en blanco para escribir mensajes sociales, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo ha descrito Rita Segato en la frontera norte de México. Digamos, bueno, todo ese rum estaba y había, por ejemplo, antes del 3 de junio se hacían siluetazos, que eso lo empezaron a hacer chicas muchos más jóvenes que nosotras. No sé si ustedes se acordarán o estarían en Yo he participado de varios siluetazos. Bueno, los siluetazos fueron también eventos como muy conmovedores, porque las chicas que se tiraban al piso y que era fuerte sentir el pavimento, o sea, ponerte en el lugar de las víctimas. Digamos, esos movimientos estaban previos y se iban acumulando, ¿no? Digo, para sacarnos el protagonismo a quienes un día dijimos, bueno, llenemos la calle. Antes del 3 de junio se hizo una lectura, de hecho, en el Museo de la Lengua, que es donde la primera vez que decimos ni una menos, que le ponemos ni una menos a una maratón de lecturas en contra de los femicidios, donde hubo muchas disputas, porque también habían aparecido cuerpos de niñas en basurales, cuerpos de mujeres como Ángeles Rawson también en un basural. Había muchas compañeras que decían, hagamos una lectura performática metidas adentro de bolsas negras. Otras dijimos, ni en pedo. Claro. La verdad que las víctimas ya están, nosotras no somos víctimas. De hecho, Bircano y yo leímos un texto que se llamaba No somos las mujeres de la bolsa, y que iba un poco más a la rabia que al victimismo, ¿no? Que es un límite bastante fino que atravesó todo el primer Ni Una Menos, ¿no? Porque las disputas eran si se ponía, o sea, si solamente se veía a los familiares o las fotos de las chicas, o se veían a los activismos, o si la marcha tenía que tener banderas, ¿no? Eso entre un medio, una apuesta para la tele donde se lloraba a las víctimas de los femicidios, que está bien, porque un duelo colectivo era necesario por esas víctimas, pero no quedarse solamente en eso, sino también mostrar demandas de larga data. Por ejemplo, cuando Maitena, Juan Minujín y Erika Rivas leyeron el documento que habíamos hecho, a último momento les pusimos el pañuelo, porque Maitena y Erika son amigas y Juan estuvo re de acuerdo, pero había la mitad que decían, no hablemos de aborto, que eso divide, no se puede, la palabra aborto no entró en el documento. Entonces, esas diferencias en los activismos, digamos, que es una diferencia esa, que tiene que ver entre el puro victimismo, que podía ser una marcha parecida a lo que fue la de Bloomberg, y una marcha que fuera
de revuelta feminista, y yo creo que lo que tuvo finalmente fue eso, por suerte. Claro. Que fue una revuelta feminista, se pareció mucho a lo que vivimos al final de los encuentros, como marcha tomando ciudades, pero de pronto sucedía en Buenos Aires, donde los encuentros no suceden hace 37 años, y que ojalá este año no, pero el año que viene sea en Buenos Aires de nuevo. Bueno, ¿no? siempre tuvo un sentido eso, que en realidad que era que todo pareciera que en la política ocurre en Buenos Aires, entonces la idea era como llevar, ¿no? Hacerlo más federal. Claro, como un poco esa intención que hay cuando se piensa en trasladar la capital, algo así, pero este año, bueno, como que cobra otro sentido, me parece, ¿no? Con la gestión. Me parece que cobra otro sentido porque los ataques a los feminismos son realmente despiadados. Porque necesitamos hacer un acto opositor. O sea, yo creo que todas las posibilidades de hacer movilizaciones, concentraciones, actos, performances, lo que sea, en oposición a este gobierno de saqueo, de hambre, y sobre todo fascista. Para mí es más allá de las disquisiciones más académicas, o que por supuesto no estamos hablando del fascismo del siglo XX, sino de un neofascismo, digamos, pero esa idea de que podés prescindir de la mitad de la población o condenarla al hambre sin que se te mueva un pelo, ¿no? O pensar que el Estado solo está para reprimir, digamos, es sumamente fascista, ¿no? La violencia permanente con la que se refiere a los opositores, o sea, esto de zurdos van a temblar, bueno, en fin, lo podemos analizar más tranquilamente, pero para mí es un gobierno directamente fascista, y con el fascismo para mí no se dialoga. Eso es así. Vamos a ir y volver todo el tiempo, me parece. Sí. Perdón, porque me interesa mucho. Me interesa mucho ese último punto. Este espacio es para que vos hables todo lo que quieras, pero Total. digo, perdón si te llevamos y tenemos el pasado y el presente, pero estás hablando de esto del fascismo y no puedo dejar pasar esta pregunta porque, bueno, un poco recogiendo también la línea de la columna Mostri y de las discusiones que se dieron en Parque Lezama a partir de los dichos obviamente repudiables de Javier Milei en Davos, que son altamente deshumanizantes y que nos reviven quizás a un momento de la historia de siglos atrás también, Sí. ¿no? Pero vos trabajás eso y también creo que está vinculado con tu identidad como militante de hijos y como hija de una mujer desaparecida, desde recoger las banderas de la memoria y la verdad y la justicia, ¿no? O sea, calificar el fascismo de Milei de alguna manera es un legado que tenemos que recuperar desde las políticas de memoria, verdad y justicia. Y me gustaría que ahondemos un poco en eso, porque se escucha mucho y en general son tipos, no puedo meterme en particular con los tipos, pero yo vengo del palo de la ciencia política y las ciencias sociales y me la paso discutiendo con hombres grandes que me dicen, esto no es fascismo, porque el fascismo era el periodo entre guerras, ¿eh? Y es como, Sí. che, pará, pero hay un peso simbólico de decir que es fascismo y que aparte, tipo, si tiene cola y si tiene Sí. cuatro Ladra, patas, tiene cuatro patas. ¿viste? Está vivo. ¿Cómo hacemos con este debate? Yo creo que me parece bien que se dé el debate, me parece que, qué sé yo, el debate sirve. Lo que pasa es que hay cuestiones estratégicas y las cuestiones estratégicas, callejeras, nos llevan más allá de debates que son de tono fino y que en general, no sé, yo he leído, por ejemplo, a José Nathanson, ¿no? Pero bueno... tengo muchísimas diferencias con José Nathanson. El último editorial del Diplo, bueno, no sé por qué me vino a la memoria, pero es uno de los que insiste con que esto no es fascismo y que llamar fascismo es como decir, no se puede decir Macri, que Macri era la dictadura, Claro. pero Macri se le decía que era la dictadura desde la calle, digamos. Claro. Esa falta de comprensión o de lectura de lo que significa estar en la calle y poder unificar un mensaje que tal vez no es literal, pero también existen las metáforas en los activismos, ¿no? Y también las estrategias. No olvidemos que Macri fue el primero que empezó con esto del curro de los derechos humanos, Sí, claro. ¿no? Y que empezó a poner en términos económicos la cuestión de la reparación de lo que implicó un genocidio, digamos, ¿no? Para las víctimas. Entonces decirle, sos la dictadura, no es tu gobierno es una dictadura, pero evidentemente estás muy cerca, ¿no? Y decirle a este gobierno calificarlo de fascista, me parece que por un lado es diagnosticar algo como vos decís, que tiene cola, o sea que tranquilamente, primero deshumaniza a determinados grupos, lo cual genera las condiciones de descarte de esos grupos, de eliminación.
O directamente, sí, de que esa eliminación pueda quedar en manos de cualquiera, ¿no? Como lo vimos en la masacre de Barracas. Una de las características del fascismo es que no es solamente un poder vertical, el fascismo es una construcción social, donde esta idea de que hay grupos que valen menos o que grupos que vienen a amenazar las cosas que vos tenés, en otros lados lo vemos con los migrantes, acá yo creo que no es tanto los migrantes como bueno, en el último tiempo hemos tenido un montón de ataques contra lesbianas, sí, ¿no? O contra mujeres también, pero fundamentalmente lesbianas y algunas lesbianas muy visibles, claro, digamos, que no... sí. No solo orgullosas, sino que no se corresponden con el estereotipo de mujer, ¿no? Claro. Sino que, bueno, qué sé yo, a mí me dicen viejo lesbiano en las redes. Yo siento que soy bastante invisible, pero bueno, se ve que no. A alguien estás molestando, Marta. Pero te quiero decir, esta cosa de como reponer un orden que en algún momento fue brillante, ¿no? Que también es lo que propone Milei. Tenemos que volver al 1916, creo que él sitúa más o menos por ahí el momento de brillo y de potencia de Argentina, sin contar con que había una pobreza gigantesca, ¿no? Claro. Que más allá de los edificios... Sí, directamente. ¿No? La Belle Époque era bella a para costa de pocos. también eso, ¿no? De una exclusión social muy grande. Totalmente. Y bueno, es lo que está planteando ahora. O sea, cuando habla del PBI más grande de la tierra, ¿no? Como dijo ayer en el discurso de Malvinas. Bueno, Uganda tiene el PBI, uno de los PBI más grandes, casi el mismo que Dinamarca. Y sin embargo la pobreza es extrema. Porque que esa cuenta se dé en un escritorio no quiere decir que a cada cabeza Sí, que está en ese país le va a tocar esa parte. Sí, claro. No, es una cuenta nada más. El tema es cómo se acumula la riqueza y cómo se permite que de esa riqueza no quede nada en determinados territorios, en las economías de enclave. Acá el crecimiento de Argentina que se ve es vía energía, vía minería y especulación financiera. Extractivismo. O sea, puro extractivismo y bicicleta financiera. Esa es la estabilidad que tenemos. Claro. ¿No? Mientras tanto no podemos comprarnos un chocolate para verte con las pelis a la noche, porque eso se dejó de comprar en el supermercado. Tampoco tenés tiempo para consumir algo que te pudiera dar la estabilidad de consumo porque trabajás el triple para poder completar un sueldo o para poder completar la canasta básica. Bueno, en fin, insisto, para mí es profundamente estratégico denunciar, digamos, esta avanzada represiva, esta avanzada de violencia simbólica, esta avanzada sobre determinados grupos a los que se convierten chivos expiatorios, ¿no? Y que eso cada vez es más grande, esos grupos, pero algunos son más claramente estigmatizados, como la creación de un clima social que permita que este gobierno, digamos, que la estructura del gobierno esté a favor de los intereses de un capitalismo cada vez más concentrado, que es lo mismo que pasó en el fascismo del siglo pasado, digamos, claro, ¿no? Que de alguna manera el capitalismo se acomoda detrás de un orden de cementerio, ¿no? Y donde, bueno, se puede expropiar la fuerza de trabajo y las riquezas de un país sin ningún problema porque estamos detrás de un orden completamente autoritario y donde los culpables de que te vaya mal no es el capitalismo, sino tu vecino que se cobró un plan o las mujeres que se jubilaron con la moratoria previsional y no aportaron. Ah, no aportaron, no te lavaron las camisas toda la vida, ¿no? Bueno, en fin. Te escuchaba en algunos de los editoriales en Brandon TV. Brandon TV. Y te quería pedir si podías profundizar en una idea que a ver si la entendí bien, que tiene que ver con, al mismo tiempo que se habla de achicar el Estado, que el Estado se meta lo menos posible, que contenga lo menos posible, muchas veces al mismo tiempo se suele dar estos discursos que tienen que ver con dar la batalla cultural, que básicamente es retrotraernos a otras épocas donde la participación de las mujeres era en la casa. Y no me acuerdo si vos exactamente lo decías, pero lo vengo escuchando, de que cuando se habla de un Estado más chico y se vuelve a estos valores tradicionales de la mujer en lo privado, es porque nosotras vendríamos a ser las que van a
vamos a tener el lugar que el Estado no tiene en tareas de cuidado y en sostener una economía de una manera invisible, y ya sabemos que alguien paga el costo. Alguien paga el costo de eso también. Entonces, como que son dos discursos que no ocurren por casualidad, y en toda la bataola de batalla cultural y de siempre estar tirando la pelota para otro lado, que genera reacción y genera distracción, porque ¿qué decís? Le contesto y le sigo el juego, hago el enfoque en que la economía se va al carajo y no tienen otras herramientas que no sea volver al Fondo Monetario para estabilizar, que sabemos que eso no va a suceder. Entonces, ¿cómo podemos ordenarnos ahí? ¿Dónde vos ves que esté el foco para en toda esta... no sé si es exactamente la teoría del impacto, pero de cansarnos todo el tiempo con discusiones y ya uno mismo se confunde de dónde está la prioridad? Sí, yo creo que bueno, Steve Bannon es el que dice esto, ¿no? Sin descanso hay que seguir, y bueno, es uno de los que está atrás de Trump, y acá copiamos todo, porque las ideas no vienen solas, salvo la de la motosierra, y algunas sobrenombres que ponen Milei, que hay que decir que es bastante ingenioso, ¿no? Los mandriles, los econochantas, los degenerados fiscales. Yo en mi perfil lo vi ayer. Yo voy sumando, ¿viste? Cuando dice degenerada fiscal me pareció re. No soy degenerada. Soy un poco. O sea, si eso zurda también, claro. Qué sé yo. Ahora vieron que salió uno hablando de Malena Pichot, lo vi recién en Twitter, que habla de la gente de las minas que andan con el pelo entrecano, la vulva frondosa, los pelos abajo. La vulva frondosa, me pareció, lo voy a poner. Check. Lo voy a poner. Vulva frondosa. Aunque después de la menopausia no está tan frondosa. Pero, bueno. Otro tema. Un gran tema. Bien, ¿en dónde estábamos? Yo creo que aún cuando pensemos cuando sabemos que hay una directiva muy clara de tirar bombas todo el tiempo, digamos, no es una metáfora muy feliz, pero mientras estamos, no sé, viendo los actos de Malvinas, están sacando programas para la niñez, están tejiendo la baja de imputabilidad a los 13 años o a los 14, digamos. Pasan muchas cosas en corto tiempo y esto está perfectamente planificado. Lo que no se puede hacer frente a esto es pensar que frente a cada cosa se puede tener una reacción en particular, ¿no? Hay como un reflejo muy de la militancia Nakam Pop, que ya igual está agotada, pero me acuerdo cuando ganó Macri, que todo el tiempo íbamos a abrazar ministerios, no sé si recordarán. El abrazo del ministerio. Claro, ahora como ya está tan... El ministerio. Después, el año pasado se hicieron abrazos al INADI, ¿no? Sí. Esta cosa de ir y como a proteger algo de lo perdido, que también es algo que tenemos que pensar bien si podemos estar defendiendo un montón de cosas que ya hacían muchísimo ruido en muchos casos, y si no, más bien proponer primero, poder narrar, digo, esto de manera mucho más general, digamos, yo creo que o de manera más más global, más circular, menos fragmentada, digamos. Por más que digan que la gente va a votar solo con la economía, también tenemos que poder ligar nuestras demandas feministas con los programas económicos. Esto que vos decís, digamos, no es los recortes a los programas de mujeres, que se dé de baja la idea, o sea, que se niegue que existan las relaciones no igualitarias de género, sino más bien jerárquicas y extractivas entre los géneros. Extractivas lo digo porque el trabajo no pago que realizan mayormente las mujeres, no solo adentro de sus casas, que cualquiera lo sabe, que eso es un trabajo que lo asumen radicalmente las mujeres, por más que haya relaciones mejores. Varones deconstruidos, digamos. Sí, varones deconstruidos, cada vez menos, porque cuando dijeron, listo, se acabó, ¿no? Parece que un montón dijeron, qué buena oportunidad. Menos mal, volver a ser un forro. Claro. Se terminó esta época de tortura en la que tenía que fingir que me importaba que la mina... No, a mí ahora la caca me da asco. Claro.
Sí, sí, hay como un aval social también. Hay un aval social, pero esto tiene raíces profundamente económicas, ¿no? Si vos pensás, y también pensar qué nos está ofreciendo Milei, porque lo que necesitamos es convencer a un montón de gente que cree que vamos a estar mejor y que no tiene ninguna herramienta para decir que vamos a estar mejor en algún momento, más que bajó la inflación. Bajó la inflación, pero ¿te podés comprar todo lo que querés? ¿Cuántas horas tenés que trabajar? Y además de todo, digamos, se está, cuando a esos jubilados a los que no les alcanza su jubilación, ¿quién los va a sostener? Y bueno, la familia. Las va a sostener la familia, por eso hablan de familia y propiedad. Claro. Porque necesitan que la familia sea el reemplazante del Estado. Y dentro de la familia, las que más sostienen las tareas de cuidado, las tareas de reproducción de la vida, son las mujeres. Entonces, es un nuevo régimen de esclavitud. Y esto tiene, claro, tiene fundamentos económicos. Por eso terminaron con la moratoria previsional, que no es que te regalaban una jubilación, porque los aportes se hacían en el tiempo. Pero desconocen la idea de las tareas de cuidado. Bueno, eso es guita que se queda al Estado. O sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones lo están usando para la bicicleta financiera. Sí, se lo está jugando, ¿no? Caputo. Entonces no es solamente una cuestión de equidad. Digamos, ¿cómo te imaginas el futuro con Milei? ¿No? Yo se lo pregunto a mucha gente. En realidad, ¿cuál es la utopía que nos propone Milei? ¿Cuál es para vos? Bueno, para mí ninguna. O sea, yo creo que la única, para mí ninguna, pero digamos, alguna, cuando dice vamos a volver a ser una potencia, te propone el PBI por cápita, y bueno, ya vimos otros países de África que tienen buen PBI y sin embargo la pobreza existe. Te propone un mundo sin sin delincuentes, que es el otro gran eslogan, el que las hace las paga. Bueno, está visto que la paz no es lo que está trayendo Milei, ¿no? Que es puro caos, que las hace las paga es meter gente presa sin a veces confundir cocaína con talco, ¿no? Como Operativo Merluza. Es que pasan tantas cosas que uno se olvida también. Claro, por eso digo, como a ver, calmémonos un poco. No, realmente queremos vivir en un caos de mercado donde todo el mundo compite con todo el mundo y solamente importa ganarle al que tenés al lado, mientras adentro de las casas tenés que aguantar a los viejos, a los niños que no tienen escuela pública porque la están destruyendo, bancando obras sociales o prepagas cada vez más caras porque también destruyen la salud pública. O sea, no hay descanso en lo que te propone Milei. No. Es un caos permanente donde si ganás guita, bueno, vas a tener algún valor dentro de la sociedad. Y si no, jodete. No, ni más recitales en la calle, ni tomarte una birrita. Digo, esa vida linda que nos gusta. Era un poquito sana, la cosa sana. No era mucho. Sí, tal cual. Quiero Exactamente. ahondar en esta discusión, pero desde la perspectiva del cómo llegamos hasta acá. Porque es inevitable pensar que la política es responsable también de que Milei sea la opción que elijan los argentinos. Sabemos que hay como una, no sé si será el gorilismo, que está muy presente en la sociedad argentina, ¿okay? Hay una tendencia en los ciclos políticos neoliberales, ¿no? Si lo otro se puede llamar populismo, como quieran, para mí populismo no es necesariamente una mala palabra, pero bueno. Y no es solo de izquierda. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a Milei? Y bueno, y después si querés ahondamos también en que este discurso, este aval que hay para recuperar, si querés, prácticas misóginas o por lo menos lecturas no feministas de la realidad, caló también inclusive en el sector... bueno, no sé si de los propios es como muy amplio, ¿no? Pero... Bueno, sí, pero podríamos trazar una línea. Hay una línea, ¿no? De quienes no son de derecha y de ultraderecha. Claro, como inclusive o sea, para mí de ahí, para este lado, tendríamos que estar todos en la calle cada vez que podemos. Y nosotros y todo. Y ahí hay algo que caló inclusive entre los propios que están diciendo como, bueno, pasamos de rosca con el feminismo, lo que venimos escuchando hace mucho tiempo. Y bueno, me interesa saber cómo lo lees vos. Lo de pasarse de roja con el feminismo realmente es agotador, Ay, ¿no? chicos. Igual que cuando te dicen dónde están las feministas, ¿no? Cansan. Teniendo 4 trabajos. Sí, o sea, teniendo 4 trabajos y tratando de explicar todo el tiempo. Tomando clona para que no... Esto que nos hacen a nosotras le repercute a todo el mundo, en fin. Yo creo que de todas maneras sí tenemos que poder pensar, primero que venimos de un gobierno espantoso de Alberto Fernández,
y Cristina Kirchner, lamentablemente, Sí. nos guste o no nos guste, Es así. es así, donde el voto contra Macri en 2019 fue realmente de una esperanza mayúscula. Y bueno, está bien, sucedió una pandemia. La pandemia es parte fundamental de por qué ganó Milei, ¿no? Sí. Es parte fundamental de esta nueva idea del individualismo a ultranza. O sea, no es una idea nueva, pero una idea que caló muy profundo y que lleva, por ejemplo, a algunos repartidores de Rappi a decir: prefiero trabajar 20 horas y manejarme yo mi tiempo que tener un trabajo con derechos, ¿no? Claro. Bueno, Tampoco hay mucho trabajo con derechos. no hay mucho trabajo, tal cual, no hay mucho trabajo con derechos, pero que ese sea un horizonte posible Sí. para vos, qué sé yo, no hay mucho trabajo, pero en general siempre se ha buscado trabajo. Claro. ¿No? Y como Sí. llegar a tener un trabajo donde decís, ay, tengo las vacaciones pagas, era una ilusión. Bueno, eso se fue rompiendo, pero también algo en la sensibilidad popular y en la sensibilidad social, no solo popular, se rompió en la pandemia, en el sentido de, por un lado, o sea, ahí sí se notó muy claramente las diferencias abismales entre quienes tenían trabajos formales y que podían estar en su casa encerrados porque les seguían pagando el sueldo, y quienes estaban en la completa informalidad y no tenían un solo ingreso, ¿no? Digamos, cuando Milei describe la casta y Milei se lanza contra las universidades, vos podés ahí sentir, digamos, la diferencia que había entre quienes compartíamos nuestras actividades en Instagram, ¿no? Porque Sí. hacíamos yoga, porque leíamos tantos Sí, libros, masa ¿no? madre. La masa madre, tantos y tantos vivos, contando qué leer, qué series ver, y gente que la estaba pasando Como lo realmente mal. O sea, muy mal. Porque si vos vivís al día limpiando casas, vendiendo en la calle, ¿no? O correteando mercadería, digamos, no tenías que hacer. Eso por un lado, y eso generó cierta insensibilidad, o sea, una distancia en las conexiones sociales. Por otro lado, también la idea de que se puede dejar morir, porque muchos de los que pedían que se corte el aislamiento ponían como ejemplos otros países donde los muertos aparecían en la calle. Macri dijo claramente, bueno, que mueran los que tengan que morir, ¿no? Y dejar morir es parte fundamental de la necropolítica que estamos viendo ahora. Digamos, y esto se vio en Italia, se vio en Ecuador, se vio en Estados Unidos, ¿no? Y después se estabiliza y ahora nos dicen que la peor gestión fue no haber querido dejar morir a nadie. Porque más allá de cómo haya resultado, acá en los hospitales públicos se atendió a todo el mundo. No se quedaba gente en la calle, no murió gente en la calle. Y eso es algo de nuestro acervo, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero esta idea de, sí, me parece que ahí se gesta algo de decir, bueno, no me importa nada de lo que le pase al de al lado, y empieza esta idea de que hay que romper con todo lo que había antes, ¿no? Un pésimo gobierno que además nos traicionó en pandemia con la famosa foto, sin ninguna acción concreta. Más esta enorme insensibilidad que se fue gestando, ¿no? De la diferencia social. Con esto de la insensibilidad, acá en este programa, más de una vez hemos dicho, no es nuevo, no lo inventamos nosotras, pero que este gobierno de alguna manera encarna una combinación muy peligrosa que es crueldad y estupidez. ¿No? Sí. Esto lo hacen de malos o lo hacen de estúpidos, o es una combinación de ambas. Total. Quiero ser muy delicada con esto. Venimos de fechas como el 24 de marzo, el 2 de abril, donde uno espera provocaciones y de alguna manera redoblan la apuesta. Sí. Y en estos últimos días, donde se retoma la fecha de la última dictadura militar, se habla de este engaño de la historia completa. Bueno, quería que hablemos un poquito de Marta, tu mamá, y de cómo estás recibiendo estos discursos del gobierno, porque entiendo que ya debes estar acostumbrada y que debes haberlo trabajado mucho, pero bueno, no quiero dejar de preguntarte por eso, porque es en lo primero que uno piensa cuando dicen atacan a familiares de desaparecidos, de sobrevivientes, y realmente, además de la bronca, es un inmenso dolor por la gente que esto lo vivió tan de cerca. Sí, yo el 24 de marzo posteé una foto de mi madre en Twitter que tiene, no sé, 700 comentarios diciendo todas cosas tremendas de ella.
Me sorprendió en algunos casos porque noté estrategias del tipo, yo estaba en la facultad cuando tu madre entraba no sé, A repartir llamar, volantes. A que a hay repartir una volantes, asamblea. no, directamente con los fusiles, una cosa así. Ah. No, decís, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Viste? Pero Claro, me, sí. me llama la atención porque también fue lo que hizo Agustín Laje, decir, Claro. ¿no? Yo me acuerdo de mí en el colegio secundario que me decían no, como que están tomando Sí. algo que es la primera persona como un recurso para dar vuelta a la historia, cuando, digamos, el testimonio, ¿no? Que no solamente la primera persona, pero el testimonio de los sobrevivientes, el testimonio, sobre todo de los sobrevivientes, pero también de quienes pudimos dar cuenta de lo que pasó en nuestras casas, más allá de que, por ejemplo, no teníamos edad para, bueno, yo tenía 10 años cuando la secuestraron. Digo, la primera persona ha sido fundamental para reconstruir la memoria colectiva. Sí. Y no solo de quienes testimonian judicialmente, sino también de vecinos, vecinas, qué sé yo, de maestras, ¿no? Como el tejido social se fue reconstruyendo lentamente a lo largo de 40 años de democracia, gracias a la posibilidad de que la palabra y la memoria fuera puesta en común como una construcción coral, como una construcción vital, digamos, ¿no? Que nos permite restaurar algunas heridas, por lo menos cicatrizarlas, entenderlas como mapas de nuestra propia historia. Sí, lo que está por momentos te querés morir. Yo no sé, para la primera parte del gobierno de Milei me la pasé llorando, o sea, fue difícil los primeros 3 meses, como diciendo. Y todavía ahora hay momentos en que decís, no pueden ser tan bestias, ¿no? Y siguen. Me preocupa muchísimo toda la política hacia los niños y niñas y adolescencias, ¿no? Pero con respecto a, porque hay un ataque y un desfinanciamiento no solo de la educación, sino una demonización también a la pobreza y a los niños pobres como si fueran, ¿no? Objetos, bombas a punto de explotar y dañar a los argentinos de bien. Eso realmente me angustia un montón. Pero en relación a las políticas de derechos humanos, así como también en relación a lo que trajeron los feminismos y los transfeminismos y los movimientos LGBTIQ+, que nada, hicimos el 1 de febrero, aplaudamos. Vamos, ¿verdad que sí? No, y yo te escuché, perdón. No, pero termino esta idea. Obvio. Me parece que ahí hay algo que está muy profundo todavía en al menos la mitad de la población. Muy profundo en el sentido de que no te van a convencer con un video pedorro del AGE, claro, ni siquiera con el que hicieron el año pasado diciendo yo inventé el número 30.000. ¿Quién Ay, sos? Sí, fantasma total. ¿No? Fantasmas. Tal cual, ni tampoco nos van a devolver a la cocina, ni al calabozo, ni al closet, tan fácil, ¿no? Que lo intenten y no lo van a lograr, porque sabemos otras maneras de vivir, encontramos otras formas de convivencia, con muchas tensiones también, porque, digamos, el auge de los feminismos también trajo las cancelaciones, ¿no? Los scratches entre adolescentes, cosas que sí, que necesitan ser revisadas, vistas, ver cómo. Pero bueno, esas son responsabilidades propias de adultos que, bueno, necesitamos más tiempo también para en medio de una revolución como fue desde 2015 hasta que llegó la pandemia, digamos, de una efervescencia, digamos, de conciencia social en torno a muchos temas, por ejemplo, la violencia por razones de género, los abusos sexuales, la violencia sexual, el acoso laboral. Bueno, hay muchas cosas que revisar, pero hay muchas cosas que están muy adentro de nuestras formas de vivir y que no se van a perder. No se va a perder el movimiento de derechos humanos. Este año, hijos, cumple 30 años. Ayer me sumaron a un chat, es lo más gracioso del mundo, pues somos como unos ancianos que chatean. Yo soy de las más grandes, pero igual están todos grandes y entonces se activa el chat a las 7 de la mañana. ¿No? Claro, Hay 300 personas. ¿Qué pasa en este geriátrico? Nadie duerme. Espectacular. Pero bueno, digo, esos 30 años donde ha pasado mucha gente, no somos las mismas personas que estuvimos en el 95. Sí. Un montón de gente que ha pasado por ahí, que tiene relación directa, digamos, con el terrorismo de Estado, en tanto haber sufrido la pérdida de alguien o haber estado exiliado, que sus padres o madres estuvieran presas, pero también un montón
de pibes y pibas que en los distintos momentos, ahora ya están más grandes, en los distintos momentos se fueron sumando y se siguen sumando gente a hijos y a la lucha por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia y por los derechos humanos de este tiempo, ¿no? Sí, y hay algo que también leía, una crónica del día que pudieron despedir los restos de tu mamá, que los encontraron gracias al trabajo del equipo de antropología forense. Bueno, que también hay algo ahí, ¿no?, de poder encontrar ese cuerpo y darle la ceremonia de despedida que uno espera cuando alguien fallece, que en este caso, bueno, fue asesinada, obviamente. Que vos decías, bueno, todavía faltan un montón de cosas, ¿no? Como algo de que esa memoria, ese trabajo de la memoria es eterno, ¿no? Y viste, como todavía falta el que la entregó y el que anotó el cuerpo como un NN, y como toda la cadena de, si querés, que se ponía en juego en esa desaparición. Me parece que lo asumía como una responsabilidad de las generaciones que vienen y vienen de esa memoria que se construye permanentemente, ¿no? Y hay algo de eso que me parece, o sea, es terrible, pero es lindo, ¿no? A la vez sentir que no es una efeméride histórica que muere. Sí, yo creo que por eso, por esa construcción histórica, es que tengo, no sé si decir esperanza, pero tengo la convicción de que esto no se va a perpetuar, este nivel de fascismo ni este nivel de agresión sobre el pueblo, que de hecho está habiendo resistencia y va a seguir habiendo resistencia. Puede durar, o sea, quedan todavía un montón de tiempo, son 2 años y no sé cuántos meses. Sí, bueno. Pero bueno, es un montón. Justo con este gobierno se siente todo más también. Realmente sí. También en mi caso estoy mucho más cansada que en 2001, por ejemplo. ¿No? Sí, obviamente. Pero bueno, qué sé yo, en los 90 marchar era parecido a lo que es ahora, digamos, ¿no? Nos tiraban con balas de goma, con gases lacrimógenos, nos perseguían cuando estábamos en Hijos, nos espiaban, digamos, cuando se abrieron los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, ahí estaban todos nuestros nombres, lo que hacían, cómo nos decían. Wow. Bueno, o sea que no es que no venimos de un repollo. No fue siempre como en 2015 que que podías salir a hacer pintadas y no te llevaban presa. A mí me gustaría saber algo de Marta. Ok, a ver. Que tiene que ver con qué cosas haces o en qué te apoyás, que pueden ser actividades, personas, consumos culturales. ¿Qué haces un poco para no apagarte? Con la sobreexposición a la información, con conocer historias de primera mano, con estar en contacto con la gente, con poner el cuerpo. Sí, con tener una identidad que es permanentemente vapuleada, ¿no? ¿Cómo hacer para no colapsar o no... que uno no se... A mí a veces me pasa que me hundo en una angustia que digo, bueno, pero yo ni siquiera soy activista, o sea, ni siquiera realmente estoy tan expuesta como creo que estoy. Y uno se empieza a entristecer, se amarga, se apaga, y eso es lo último que hay que hacer porque perdés, te pones pasivo. Sí, yo creo, bueno, yo voy a decir una obviedad, pero para mí el activismo no, o sea, es agotador y qué sé yo, pero también es una fuente de energía. Revitalizante. Es la posibilidad de pensar colectivamente, o sea, de mantener activa una conversación política que nos permita, bueno, pasó esto, bueno, conversémoslo, abrámoslo, ¿no? Porque si no, las cosas te vienen como flechas. Y la verdad que hay que pensar más en que abrirlas como si fueran hojaldres, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué en este momento? ¿A qué otra cosa está afectando? Digamos, mantener las conversaciones abiertas, digamos, seguir pensando por dónde activar, seguir encontrándose con otros grupos, digamos, con otras experiencias activistas. Digamos, para mí es desafiante y sí, me mantiene viva, pero no solamente eso, también las amigas, por supuesto, las amigas, los amigos, les amigues, muchos son parte del activismo, otros no, qué sé yo, la poesía también, ahí tengo una lucha cuerpo a cuerpo para seguir escribiendo. ¡Ay, sí! Porque la verdad que, sí, cuando escribís para vivir, bueno, y además en este tiempo, como siento que me estoy poniendo como un sargento de caballería en lo que escribo, pero bueno, tengo ahí la poesía como refugio, como posibilidad. Esta noche voy a estar en el Tano Cabrón leyendo poesía, así que ya que estamos... Espectacular. Paso el chivo. Sí. Muy bien, como corresponde. Bueno, a mí me quedan un montón de cosas para charlar, pero... No, a mí también. Se nos ha ido este rato y, bueno, por suerte tendremos otras oportunidades
les espero para seguir charlando La y puerta conversando. abierta, Marta. No solo frente al micrófono, sino también en la calle, quizás. Claro, cómo no, por supuesto. Hay que organizarse, ¿no? Me parece que hay algo de eso que, bueno, que decías recién, que yo cuando fuimos ese primer día a Parque Lezama, en esa convocatoria, que también ese reflejo, que yo lo agradecí mucho, digo, yo soy muy hija de esta última revolución porque tenía 15 años con el primer día menos, y estuve ahí, que salí del colegio y fui a la marcha, digo, pasó eso, pero que ese reflejo de decir, che, esto es hasta acá, ¿viste? Vamos a un límite, juntémonos, vamos a hablar de esto porque nada más, y que todos coincidimos en que, y lo digo y se me pone la piel de gallina, que fue ¿viste? Un vaso de agua en el medio de un desierto, juntarnos y encontrarnos, y eso también te lo quiero agradecer personalmente, por tener ese reflejo de la lucha colectiva. Bueno, pero eso, o sea, si eso no me mantiene viva, no sé qué, la verdad. Sí, no, que de verdad, y personalmente y en nombre de un montón de personas, porque estábamos todos muy mal, y es difícil ser parte de un colectivo que si fuera por ellos estaríamos todos muertos, o sea, nos matarían. Entonces, eso hay que decirlo así y no hay que titubear en decirlo así. Así que muchas gracias, Marta Dillon, por pasar por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente o sea, es re emocionante lo que decís porque sí, eso, las chicas que tenían de entre 10 y 15, digamos, ¿no? Que llegaron a un mundo feminista de pronto. Total. La verdad que eso es re emocionante. Sí, y bueno, y nos toca eso. No es tan fácil ahora, pero vamos a tener que hacerlo igual. Total, y eso, aparte de los abismos es donde surge la creatividad también y las posibilidades de repensarnos, esto que decía de las cancelaciones, ¿no? De los scratches, de pensar, digamos, por qué un movimiento emancipatorio como son los feminismos dejaron afuera a la mitad de la población, por qué incluso nuestros compañeros maricas quedaban afuera de nuestras movilizaciones, digamos. Bueno, son momentos de replanteo. Y como dice Roberto Jacobi, el deseo nace del derrumbe, así que no se preocupen, que desear vamos a seguir deseando. Amén. Me encanta cerrar así. Pueden seguir a Marta en Instagram, marta.dillon.taguada, y el ex, no me lo sé en este momento, pero el Twitter. Marta Dillon. Así te pueden escuchar en Brandon TV. Pasamos todos. Pasamos todos los martes a las 20, 20:15. Espectacular, muy recomendado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ya venimos con el programa, sigue después de esto, ¿eh? Se quedan ahí. Quédense ahí.